Muy buenas noches. Sino por la gente que llega temprano. Vamos a empezar, aunque ya no es tan temprano. Y en esta ocasión tenemos el honor de presentar a la doctora Silvia Limón Olvera. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma y de la ENA. Tiene un doctorado en antropología y se recibió con la tesis El simbolismo del fuego entre los nahuas, en donde obtuvo mención honorífica en el premio Fray Bernardino de Sahagún del Instituto de Antropología e Historia, pero este libro ya está publicado, así es que lo pueden adquirir si es que todavía existe, porque siempre se acaban las ediciones. Además, ella imparte cursos en la Facultad de Historia y de Estudios Latinoamericanos, sobre todo de Historia de la Cultura Náhuatl, y ahora se ha dedicado, de las pocas gentes en México, que se dedica a estudiar la cultura de la Inca, y la religión específicamente. Algunas de sus publicaciones, sobre todo los libros, son precisamente El fuego sagrado, simbolismo y ritualidad entre los nahuas, Las cuevas y el mito de origen, los casos Inca y Mexica, y La religión de los pueblos nahuas, que coordinó de la edición Trota, en la que nos hizo el favor de invitarnos a participar a varios de los que platicamos aquí de repente. Y está por salir, aunque dice que ya salió en Perú, Iluminados, Hechiceros y Sanadores en México y en Perú. Y ahora nos presentará la conferencia Festividades de la Nobleza Inca. Con ustedes, la doctora Limón. Gracias, buenas noches. Efectivamente, lo que les voy a presentar son algunas de las ceremonias principales que llevaban a cabo, digamos, la clase dirigente de los incas. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa más o menos para que vean la zona que abarcó el dominio de los llamados incas, que fue desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, Perú, Bolivia, gran parte de Ecuador, en fin, ¿no? Una amplia región, y entonces, bueno, pues aglutinó a diferentes grupos. Quiero hacer digamos, un paréntesis que es importante. Normalmente se les conoce como incas. En realidad el nombre inca, el Zapa Inca era el gobernante, incas eran los nobles, y el resto, bueno, pues eran quechuas, de acuerdo con la lengua era quechua, ¿no? Entonces, para tomar en consideración esto. La siguiente, por favor. Bueno, de todo este territorio, todo lo que habían conquistado se divide, como pueden ver, en Hanan y Urin. Hanan es alto, Urin es bajo. La ciudad de Cusco también estaba dividida en alto y bajo. Y además, bueno, de estas dos divisiones hay otra división en 4, que son 4 suyos, 4 territorios. Por eso toda la región se le conoce como Tahuantinsuyo, los 4 suyos, que era el conjunto de todo el territorio, y todo, absolutamente todo, está organizado de acuerdo a cada una de estas 4 partes. La siguiente, por favor. Bueno, para que se den una idea más o menos de cómo es el paisaje a esas alturas, entre 3.200 y 4.500 metros de altura, el tipo de vegetación, y una cosa importante, al fondo las montañas de los Andes, las montañas más altas, muchos de ellos nevados perennes, y muchas de estas montañas eran consideradas como, digamos, lugar donde habitaban los ancestros, o bien son dioses que se transformaron en montañas, son los llamados apus, que son los ancestros, y son deidades protectoras de diferentes pueblos, no nada más de los incas o de los quechuas, y de diferentes sectores. La siguiente, por favor. Bueno, los ritos son bastante importantes, los ritos, las ceremonias, son bastante importantes en lo que es la religiosidad, según
varias conferencias habrán visto, es una forma de relacionarse con los seres sagrados, con los ancestros, con las entidades sobrenaturales, pueden ser dioses, pueden ser espíritus menores. Aquí los ancestros tienen un papel muy importante y las diferentes ceremonias es para pedir dones, pedir beneficios como la lluvia, buenas cosechas, salud, etcétera. También para evitar o conjurar la ira de los dioses, porque eso causaría catástrofes. En fin, bueno, los ritos es una forma, es un vehículo de relación de los seres humanos con otros seres. En muchas de estas ceremonias, este es uno de los ejemplos, las imágenes, estas en dibujo que les voy a presentar, son de la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, un mestizo del siglo XVII, en donde ilustra diferentes aspectos de los que va hablando en una de las crónicas que hizo, y que es uno de los que relata, uno de los autores que relata, pues gran cantidad de ceremonias. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, también, como les decía aquí, entre los incas, de los quechuas en general, tienen un lugar muy importante los ancestros, los muertos. Momificaban los cuerpos de los gobernantes, de las esposas de los gobernantes, y en diferentes fiestas los sacaban a pasear por la ciudad, los sacaban a la plaza principal. Por eso, bueno, participaban, eran partícipes de estas fiestas, les ofrecían comida, les ofrecían bebida como si estuvieran vivos. Y bueno, ¿esto por qué? Porque eran también parte del sector gobernante, y muchas de las ceremonias, bueno, las había individuales, familiares, por sectores de población, y muchas de las ceremonias también, ¿no?, de los ritos eran, en ellas participaba toda la comunidad. Ahora, lo que se ve es que muchas de estas ceremonias que eran para toda la comunidad tenían un lugar importante el gobernante, el Zapa Inca, y todos sus familiares, la familia extensa, digamos. La familia extensa es un poco, les explico esto más o menos para que entiendan un poco cómo era la organización. Se divide en panacas. Cada gobernante, sus descendientes formaban una panaca, el siguiente gobernante, sus descendientes formaban otra panaca. Son como unidades, digamos, de estas diferentes familias, y entre todos ellos eran parientes. Entonces luego por eso los problemas en las crónicas de que si eran hermanos, hay veces que no eran tan hermanos. Cuando se casaban, cuando decían que era la hermana, no era muchas veces la hermana directa. Bueno, en muchos de estas ceremonias tienen un lugar muy importante el gobernante, sus parientes, y esto es porque la religión y la política están asociados en muchos sentidos. Hay una relación dialéctica, uno al otro se está modificando o se están influenciando. Por ejemplo, el sector gobernante promovía ciertas creencias, promovía ciertos ritos. Esos ritos implican una información que a veces no es tan explícita, sino muchas veces son actos simbólicos que nos llevan a una serie de significaciones atrás, y en muchos casos todo esto tiene que ver con el poder, con el grupo hegemónico. A través de estas ceremonias, este grupo hegemónico va a legitimar y a justificar el lugar en la sociedad. Muchas de las ceremonias, o la mayoría de las ceremonias, fueron observadas por los cronistas, pero la siguiente, por favor. Pero hay una situación, digamos, interesante, ¿no? Bueno, este es Manco Cápac, que el fundador de todas estas familias emparentadas del linaje inca. Todos dicen descender de este personaje que emigró de las cuevas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y quiero que se fijen en una cosa, en las orejas aparecen muy circulares, porque se horadaban las orejas, se las hacían más grandes, se ponían orejeras, y de ahí les viene el nombre de orejones. Así se les llama en las crónicas a los incas, sobre todo los incas de sangre real, son orejones. Los primeros conquistados, los pueblos muy cercanos a Cusco, también los hicieron incas, pero son incas por privilegio, o nobles por privilegio, y también les horadaron las orejas. Tuvieron también una posición importante, pero nunca se igualaron a los de sangre real. La siguiente, por favor. Bueno, les comentaba algo del calendario.
Parece ser que lo que observan los cronistas es una sucesión de ceremonias, una tras otra, a lo largo del año, y entonces trataron de interpretarlas. En el caso de los Andes, aparecen o registran que existían 12 meses. Yo no sé qué tanto haya sido original o haya sido una adaptación del calendario occidental a todas estas festividades. Veían una fiesta, otra fiesta, por eso muchos de los meses llevan el nombre de algunas fiestas y otros es al revés, ¿no? La fiesta principal no tiene nada que ver con eso. Entonces, parece ser que hay una interpretación en este sentido. Voy a analizarlo, les voy a presentar 3 fiestas en donde participaban fundamentalmente o únicamente el gobernante y su familia o los incas de sangre real. Una de ellas es la de septiembre, llamada Coyarraimi, que la vamos a ver al último, nada más se las menciono primero para unir las otras dos que están más interrelacionadas. Esta se llevaba a cabo en el equinoccio de primavera. La siguiente, por favor. Las otras 2 fiestas es Capac Raimi, que está, la ubican algunos en diciembre, otros dicen que en enero, y esto parece ser que es por el afán de los españoles al interpretar de que tenía que empezar el año en enero. Entonces dicen, el año empezaba en enero, pero el Inca Pachacute, que fue el 9º Inca, que hizo una serie de reformas, ordenó que fuera en diciembre. Y en el caso de las imágenes de Felipe Román Puma de Ayala, hay ciertas contradicciones, porque dice que en enero, luego dice que en diciembre, o que diciembre es el principal, pero luego lo corre a enero. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, el caso es que esta fiesta, la de diciembre y la de junio, Capac Raimi, la de diciembre, e Inti Raimi, Raimi es fiesta, fueron las principales porque están asociadas con los solsticios, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Acuérdense que allá están invertidas. Entonces el de verano es en diciembre y el de invierno es en junio. Son las 2 fiestas principales. En estas 2 fiestas se rendía culto al sol y al gobernante. Por eso, bueno, eran fiestas exclusivas de ellos. La siguiente, por favor. Bueno, lo que les decía de este desfasamiento digamos del año, ¿no? Ya vimos que el mismo autor dice Capac Raimi para diciembre y luego en enero vuelve a mencionar Capac Raimi y junto con otro nombre que ya se mezcla con enero. Entonces es esta cuestión de los desfases que tiene uno que analizar la información y lo que viene en cada fiesta, y uno puede ver que lo que dice para una fiesta puede ser del anterior, pero es para al forzar, digamos, o a tratar de aplicar el esquema occidental. La siguiente, por favor. Bueno, la fiesta de Inti Raimi era una fiesta muy importante en donde se rendía culto, como les dije, bueno, al gobernante, a su esposa, pero sobre todo al gobernante y de manera especial lo que eran los jóvenes que se iban a iniciar como adultos, como guerreros, etcétera, ¿no? Y que después se va a hilar con la siguiente fiesta. La siguiente, por favor. Con la siguiente fiesta, que es junio. Ahora, son los solsticios, y esto nos permite ver que tenían dividido el año en 2 partes, y dividido precisamente por esta temporalidad y por estas fiestas que llevaban a cabo, porque las 2 se rendía culto al sol. Ahora, ¿por qué era, digamos, importante estos meses? Bueno, por una parte está lo de los solsticios, y otra de las cuestiones es que se menciona que en esos meses, tanto en diciembre como en junio, se llevaba a cabo un censo de todos los productos, de las tierras, de todo lo que se había, en el caso de junio, todo lo que se había cosechado el mes anterior, qué cantidad de llamas había o de auquénidos que se mencionan en general, de lana, etc. Entonces aquí también estamos con que lo religioso se relaciona con lo político, con lo administrativo. Y otra de las cosas que se mencionan también es que antes de la fiesta de junio decían ya terminaron las cosechas, es el descanso de la tierra,
se hace la fiesta al sol, se hace el censo y después se dice que van a retomar otra vez la época de la labranza, la preparación de las tierras. Entonces esto además podría indicar que el año pudo haber empezado en junio, porque es cuando el sol va a adquirir más esplendor, lo que ocurre igual en el hemisferio norte, nada más que en el hemisferio sur, eso ocurre en el mes de junio, el renacer del sol. La siguiente, por favor. Bueno, esta fiesta de Inti Raymi y de Capac Raymi era muy importante. Como si uno observa desde el horizonte, en el oriente y en el poniente, por dónde va saliendo el sol y por dónde se va metiendo a lo largo del año, uno ve que el sol llega a un extremo, recorre, llega al otro extremo y luego se regresa. Esos son los solsticios vistos desde la superficie terrestre. Entonces parece ser que ellos tenían la creencia que el sol se podía ir más allá o estaba demasiado alejado del centro de la parte del equinoccio, se debilitaba, entonces había que fortalecerlo. Y por eso en estas dos fiestas se hacía un sacrificio especial que era ofrecer niños. Igualmente al dios de la lluvia y a las montañas se les ofrecían niños, pero en estas dos fiestas se mencionan que podían ser sacrificados hasta 500 niños, o sea, cantidades muy grandes. Veamos también, cuidado con las exageraciones de los cronistas, ¿no? Bueno, estos niños los dormían y los enterraban. Se han encontrado varios niños, como este es una fotografía de uno de los niños encontrados en una de las montañas en el noroeste de Argentina. Y bueno, ahí se ve claramente que, aparentemente no hay violencia en el sentido de que no fueron maltratados, sino que los dormían y los enterraban. Bueno, además, la siguiente, por favor. Esas son de las ofrendas que se les ponían a los niños, figuritas con todos estos adornos. La siguiente. ¿Sí? Y bueno, también se sacrificaban grandes cantidades de llamas, en general de auquénidos, porque pueden ser llamas alpacas. Entonces, con todo esto se sacrificaba al sol para que se fortaleciera, pudiera regresar. En relación con esto, se menciona que en la isla del Sol, en el lago Titicaca, que era un sitio muy importante de culto, había una piedra que decían que era la piedra donde se amarra el sol para evitar que se fuera. Entonces, si se iba el sol, bueno, pues iba a ser una catástrofe terrible. Por otra parte, también mencionan los cronistas que en las montañas de Cusco, tanto al oriente como al poniente, había unas torres que fungían como marcadores. Entonces, según iba caminando el sol, iban marcando si salía entre dos piedras, porque eran 4 de un lado, 4 del otro, las 2 del medio más chicas, y entonces, bueno, decían que iban saliendo y entonces con eso iban marcando qué época del año era y cuándo había que sembrar, cuándo había que cosechar y estos momentos claves del año. La siguiente, por favor. Bueno, les ofrecían, como les decía, grandes cantidades de ofrendas, inclusive se mencionan objetos de oro y de plata, tanto figuras humanas como pequeñas llamas, tanto a los santuarios como al lago Titicaca. La siguiente, por favor. Otra de las ofrendas que se menciona, pero estas se menciona sobre todo para la lluvia, pero en el caso de estas fiestas también se le daban, que eran estas conchas espóndilos, que allá se llaman muyu, y que decían que era el alimento de los dioses. Hay un cronista jesuita del siglo XVII que dice que lo ofrecían a las deidades, y dice, sí, yo una vez vi cómo lo ofrecían y cómo el dios lo masticaba y tronaba, crunch, crunch, crunch. Bueno, eso registra un jesuita, ¿no? Entonces era la ofrenda, digamos, común, y esto desde periodos muy, muy antiguos, desde antes de Cristo, diferentes culturas ya ofrecían este tipo de objetos. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con lo que es la fiesta. Para analizar las fiestas, siempre hay que considerar una serie de elementos, porque muchas veces uno lo lee y va para acá, vienen para allá, corren, suben, bajan, ponen, quitan, comen o dejan de comer, y todos esos actos son actos simbólicos que nos dan información muchas veces importantes, ¿no?
Bueno, en primer lugar hay que considerar quiénes asistían a esta fiesta de Inti Raymi, que era la más importante. Muy curioso, muchos cronistas dicen, el año empezaba, algunos dicen, en diciembre con la fiesta de Capac Raymi. Sin embargo dicen, pero la fiesta más importante era la de Inti Raymi, que era el sol. Entonces a esta fiesta asistían los principales militares, los militares de alto rango, pero además los más exitosos, y también se menciona que iban muchos de los curacas. Los curacas eran una especie de caciques, gobernantes de pueblos que habían sido conquistados por los incas. Entonces todos estos estaban invitados, iban a las fiestas. Si no podía ir algún curaca, decían que iban sus parientes, y dicen que todos iban con sus mejores galas, con tocados y atuendos, con oro y plata, y que muchos iban disfrazados del animal del que creían descender. Se menciona, por ejemplo, gente que llevaba puestas pieles de felinos con el yelmo, la cabeza como yelmo, otros que llevaban alas de cóndor, otros que llevaban máscara, porque decían que descendían de esos. Bueno, todos iban con sus mejores galas. Ahora, todos estos iban también, o asistían a la fiesta, se les permitía estar, porque era una forma de rendirle pleitesía al supremo gobernante, y además era una muestra de adhesión, de fidelidad, de lealtad. Ya que se reunían todos en Cusco, había un ayuno riguroso, obligatorio, por 3 días, donde comían maíz crudo y algunas hierbas, muy poca cantidad. Entonces con esto empieza a introducirse, digamos, un espacio diferente a lo que es la cotidianidad. Empieza, o es el preámbulo a la ceremonia. En la noche anterior, los sacerdotes traían todos los auquénidos, que todos los dioses tenían tierras que les cultivaban, tenían además los hatos de auquénidos, tenían los cuyos o cuis, y todo esto era también para las ofrendas. Entonces, bueno, los sacerdotes separaban a todas aquellas llamas que iban a ser sacrificadas, y también la noche anterior a la fiesta, después del ayuno, había unas mujeres, aquí pueden ver, aquí ya unas. Estas sakyas eran mujeres vírgenes que ingresaban a una especie de conventos y que estaban dedicadas al servicio del sol. Ahora, habían de 2 tipos, las que tenían sangre noble o las que eran parientes del Inca, descendientes de Manco Cápac, y había otras que, digamos, eran donadas por diferentes pueblos, y muchas veces eran hijos de estos curacas, ¿no? Porque eso también les daba una importancia social y subían jerárquicamente. Bueno, entonces todas estas mujeres, estas jovencitas, todas debían de conservar la virginidad, si no eran castigadas con la muerte. La noche anterior se ponían a moler maíz, se ponían a preparar una masa de maíz, 2 tipos de masa. Amasaban, en uno de los casos, la amasaban con sangre. Algunos documentos dicen que con sangre de llama, y en otras ocasiones se dice que con la sangre extraída del entrecejo de los niños entre 5 y 10 años, que esto tiene que ver con salud, con vitalidad, ¿no? Les punzaban un poquito y eran unas gotitas, no creo que haya sido ahí el sangradero. Y entonces, bueno, amasaban con esto le daba una sacralidad a esta masa, y con eso hacían unos panes que son los que se iban a comer en lo que era la comida ceremonial. Bueno, entonces todo esto se ponían a hacer todos en la noche anterior. Cuando amanecía, todo, bueno, el Inca, el Zapa Inca, con todos sus parientes, se iban a la plaza mayor de Cusco, mientras que los curacas y los que no eran nobles se iban a una plaza más pequeña. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay una jerarquización y hay una separación. Los aceptamos en la fiesta, pero esta es nuestra fiesta y tenemos un lugar especial, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto todos dicen que miraban al oriente, en cuanto salía el sol, se ponían todos de cuclillas, que era una forma de veneración, es como un cárcel en otras religiones, y bueno, levantaban los brazos hacia el sol, y una forma también de reverencia era chasquear la boca, hacer un sonido como de beso.
como aventar besos al aire. Bueno, eso era una forma de veneración. Si en la calle les avientan besos, pues están venerando, no se ofendan. Bueno, entonces hacían todo esto, y luego en cuanto ya sale el sol, todos así, el único que se levantaba era el gobernante y tomaba 2 vasos. La siguiente, por favor. Sí, tomaba 2 vasos, uno en cada mano, y lo que dicen eran de oro, de plata, y lo que dice las fuentes es que lo llenaban de chicha, esta bebida de maíz fermentado, y levantaba los brazos, aquí está al revés, que esa es otra de las cosas que habría que estudiar, ¿no? Levantaba el brazo derecho hacia el sol, con lo cual brindaba, digamos, con el sol, ¿sí? Y después del vaso que sostenía con la mano izquierda, bebía un poco. Los mismos cronistas nos marcan estos códigos. Uno podría decir, ay, bueno, sí están brindando ya, pero ahora sí que no se brindaba lo loco, todo está como muy bien pautado. Entonces, se podía brindar con un igual con la mano derecha, ¿sí? Con un igual o un superior, y con los inferiores con la mano izquierda, ¿sí? Entonces esto también ya nos está marcando jerarquizaciones en cuanto a toda esta ritualidad. Bueno, entonces el gobernante levantaba el brazo derecho al sol. Claro, ¿por qué de igual a igual? Pues porque el Inca era considerado como hijo del sol, y en ese momento él está representando al sol, él mismo, porque hay un cronista que dice, y parece que el sol les estaba haciendo la fiesta a los nobles, porque las mujeres dedicadas a su servicio, que eran sus mujeres, eran las que preparaban la comida. Bueno, luego de esto, el Inca tomaba del vaso de la mano izquierda, y con ese vaso les repartía a todos los nobles una pequeña cantidad de chicha. Esa chicha estaba, digamos, bendecida o estaba sacralizada. La del vaso derecho, que era la del sol, dicen que la tiraba en una tinaja de oro y que iba a dar a un caño que iba a dar hasta lo que es el Coricancha o templo del sol. Bueno, entonces el Inca compartía de esta bebida a los nobles, nada más a los nobles, y de otra chicha, de otro tipo de chicha que no estaba bendecida, era la que repartía a todos los capitanes, que les llaman en los documentos como forasteros, los que no eran de sangre noble, y a los curacas. Entonces les daba un poco, les compartía de esa otra chicha, y bueno, pues era un honor. Y decían algo así como que el sol se digna a brindar contigo y a otorgarte esta chicha, igual el Inca. Entonces era como una distinción. Dicen que normalmente estas ceremonias eran del mayor o del superior al inferior jerárquicamente, y era como decir, denotar una aceptación, pero en reciprocidad implicaba la lealtad de la jerarquía inferior. Bueno, entonces vemos que todos estos son como actos simbólicos que hay que poner atención cuando uno ve esto. Bueno, después de haber hecho todas estas libaciones, lo que mencionan los documentos es que se levantaban todos y se iban caminando al templo del sol. La siguiente, por favor. Miren, de los vasos, lo que dicen los cronistas, unos dicen que eran vasos de oro y plata, por supuesto que ya no se conservan. Lo que se conservan son vasos de madera, que eran los de la gente común. Muchas veces es madera raspada y pintada de diferentes colores. Abundan, se han encontrado muchísimos de estos. Muchos de ellos datan del siglo XVI, y bueno, hay comunidades que dicen que hay gente que todavía conserva esto porque se iban heredando de generación en generación. La siguiente, por favor. Bueno, entonces después de esto se iban hacia el Templo del Sol. Esto es lo que queda del Templo del Sol. La parte de abajo pueden ver el tipo de piedra diferente a la parte superior, que es la construcción católica, ¿no? El templo encima del templo. Se iban caminando acá, y dicen que 200 metros antes de llegar la gente se descalzaba, tenían que ir sin zapatos,
excepto el gobernante, que él se quitaba las sandalias hasta llegar a la puerta. Cuando llegaban a la puerta se introducían en el templo y el gobernante ofrecía los vasos con los que había ligado con el sol y con los nobles. Era el único el que podía ofrecerlos directamente. Los sacerdotes recogían los vasos de los parientes nobles que sí entraban al templo y todos los demás se quedaban afuera. Entonces ahí hay también una serie de indicadores de inclusión, exclusión y límites también sociales y políticos. Entonces otros sacerdotes encargados del culto al sol, que eran muchos sacerdotes que tenía, salían, recogían los vasos que habían llevado como ofrenda para ligar con el gobernante, y además dicen que llevaban muchos objetos hechos en oro y plata que representaban diferentes animales. Entonces dicen felinos, zorros, aves de diferentes tipos, bueno, hasta insectos, de lo que más hubiera en su territorio. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las partes interiores del Coricancha. La parte oscura que se ve atrás de la arquería es española, es el convento de Santo Domingo, y lo de fondo son los recintos incaicos. La siguiente, por favor. Sí, ahí está uno de los recintos, seguramente una de las capillas que hubo ahí. La siguiente, por favor. Bueno, se menciona que se quedaban afuera en las plazas. Esta plaza es representativa porque, según las crónicas, ahí se encontraban árboles y animales hechos en oro y plata que existían en todo el territorio controlado por los incas. Por supuesto que no quedó nada después de la llegada de los españoles, ¿no? Y era también, parece ser, parte de estas ofrendas que llevaban. La siguiente, por favor. Bueno, es parte de la plaza. La ciudad que invade todo, obviamente. ¿Sí? La siguiente. Sí. Bueno, entonces, ya se iban a ofrecer los vasos, después regresaban a las plazas y enseguida lo que hacían era el sacrificio se menciona un cordero, es decir, una llama joven, toda de color negro. Las de color negro eran las más puras y eran también las que se sacrificaban al dios del trueno, y decían que eran las más puras porque no tenían ninguna mancha. Como la nariz es negra, si el pelo es negro, entonces ya quedaban todas, digamos, iguales, ¿no? Si eran de otro color, la nariz estaba negra, entonces escogían la más pura. Lo que hacían con esta llama, le abrían, la acostaban, la sostenían los sacerdotes, le abrían el costado y le sacaban el esófago, los pulmones, el corazón, y todo se lo sacaban de un jalón. Soplaban los pulmones y entonces venían las venas, y entonces a partir de ahí hacían los agüeros, los vaticinios. Uno de los cronistas dice de cómo iba a ser de ahí en adelante el tiempo, si iba a haber guerras, si iba a haber buenas cosechas. Entonces este es otro indicador de que el año pudo haber empezado en junio. Bueno, los malos agüeros, ¿cuáles eran? Si la llama se levantaba en el momento de que le estaban sacrificando, si al sacar todas estas, digamos, entrañas, algunas se rompían los pulmones o se lastimaba el corazón, era mal agüero. Si esto sucedía en esta fiesta, sacrificaban a otra. Si volvía a salir mal el agüero, sacrificaban a otra, como que daban oportunidad. Ahora sí que la tercera es la vencida. Si en la tercera salía mal agüero, bueno, pues ya ni modo, era señal de que el sol estaba enojado con ellos, el dios sol, porque algo habían hecho, en algo habían faltado a su culto, y entonces esto indicaba que iba a haber guerras crueles, que iba a haber falta de cosechas, que los animales o la gente se podían morir, que iba a haber enfermedades. Pero bueno, de todas maneras hacían la fiesta al sol. Si el agüero era bueno, pues dicen los documentos que todos estaban felices. Bueno, entonces después de esto también, ahí no son claras las fuentes si esto se hace antes o después, posiblemente después de esto, porque hay una narración, digamos, en cuanto a la sucesión de actos. Dicen, otro de los indicadores importantes es que dicen que encendían fuego nuevo.
apagaban todos los fuegos cuando empezaba la fiesta, y el sacerdote principal del sol llevaba una pulsera con pues con un plato cóncavo, debía de haber sido de oro, de plata, que le ponían ahí algodón y lo ponían al sol para que se encendiera. Entonces yo supongo que debió de haber sido de metal por el calor que lo llegara a encender. Y entonces con eso se encendía el fuego nuevo, que decían que estaba dado de la mano del sol. Era un fuego sagrado. Este fuego se repartía a los templos, a la casa donde vivían estas jóvenes y estas mujeres dedicadas al culto al sol, y a todos los templos, a las casas, en fin. Y con ese fuego también era donde quemaban las ofrendas, que eran la sangre y las entrañas de esta llama sacrificada y de otras que sacrificaban después. En caso de que estuviera muy nublado, lo que dicen que hacían era, bueno, pues a sacar fuego con dos palillos, uno con otro barrenándolo, ¿no? Pero que esto no era tan buena señal, y también podía ser indicador de que pues iba a haber problemas de ahí hasta el siguiente año que se volviera a hacer la ceremonia. Después de esto, la siguiente, por favor. Bueno, este es uno de los recintos donde vivían las mujeres. Este es en la costa central, cerca de Lima. Estas casas de culto al sol y de mujeres dedicadas al sol las había por todo el dominio, todo el territorio dominado por los incas. La siguiente. Bueno, ahí la detenemos. Bueno, entonces, después de esto sacrificaban a gran cantidad de llamas, pero dicen que el sacrificio era diferente porque las degollaban, le sacaban la piel, y entonces lo que ofrecían eran las entrañas y la sangre, que la quemaban, todo esto lo quemaban en el fuego sagrado, y el resto de lo que sería la comida, la carne, la iban a utilizar como comida para el convite posterior. Bueno, después de esto se repartían los panecillos antes del convite que se hacía general. Estos panecillos que habían hecho con la masa de maíz, estas jovencitas, era lo primero que se daba a la gente. Entonces los que tenían sangre se los daban a los nobles, los que no tenían sangre se los daban a los curacas y a los capitanes de guerra. Aquí también vemos otra diferencia que están estableciendo. Y después ya les repartían carne que era asada con ese fuego sagrado. El gobernante entonces dicen que se subía a una especie de trono que estaba hecho de oro, y de ahí ordenaba a sus parientes, sobre todo los de sangre real, que se fueran por los 4 caminos. ¿Se acuerdan del esquema que les presenté? La división en 4, entonces que fueran por cada uno, salían primero 4 significativamente o simbólicamente, y después salían muchos más, y se iban por todos estos caminos para brindar o para libar con todas aquellas personas que no habían podido ir al Cusco. Y en retribución, los menores jerárquicamente también les ofrecían chicha, y esto era un signo o un compromiso de lealtad, de fidelidad y de servicio que le iban a prestar a los incas. Bueno, todo esto se hacía en varios días. La fiesta duraba como 9 días y terminaba después durante varios días. Había comidas, claro, ahora sí que el sol invita, como les decía, que decía un cronista, ¿no? Porque todo el ganado, digamos, todos los auqueridos se obtenían de los que eran, de los que pertenecían al sol, y entonces, bueno, toda la gente comía en las plazas, había cantos, danzas, cada uno con sus atuendos, y bueno, aquí lo importante es que todo esto era como un compromiso, repito, de la lealtad que todos se comprometían a tener hacia el Inca. Ahora, parece ser que el asistir a esta fiesta era obligado. Se menciona que solamente no iban los que estaban enfermos o determinadas personas
el Inca mandaba decir quién fuera, y los que no iban porque no habían sido invitados, entonces él mandaba sus emisarios. Aquí también vemos una jerarquización de todo lo que fueron los territorios del Tahuantinsuyo. Y otra de las cuestiones que se menciona es que si el Inca estaba en ese momento en algún otro lugar en la guerra, el Inca hacía la fiesta donde estuviera, aunque no iba a ser tan esplendorosa, digamos, como en el Cusco. Bueno, la otra fiesta es la que se llevaba a cabo en diciembre, como les decía, en el otro equinoccio, en el otro solsticio, y también estaba dedicada al sol principalmente. Esta fiesta se llama Capac Raimi, que es la fiesta de los señores o de los nobles. Es curioso porque, curioso y significativo, porque para la fiesta de junio hay como muchos datos, toda la descripción de la ceremonia es como más puntual, pero para el caso de Capac Raimi no se menciona tanto, digamos, tan secuencialmente la fiesta y con tantos detalles. Lo que sí se menciona es que cuando iniciaba este mes, todos los que no eran incas, ¿sí?, de sangre real, tenían que abandonar la ciudad durante todo ese periodo de tiempo, todo lo que durara esa luna. Entonces todos salían, nada más se quedaban los del linaje, y bueno, pues esto nos está indicando que fue una fiesta exclusiva del gobernante. Bueno, entonces todos salían, se menciona que, la siguiente por favor, que el Inca y su esposa Nacoya, así se llamaba el título Coya, hacían varias ofrendas a diferentes dioses y a diferentes lugares. Mencionan, por ejemplo, el lago Titicaca, que ¿por qué aquí? Porque fue lugar de creación, es donde el dios Viracocha creó los astros, creó a todos los pueblos y creó precisamente a los hermanos Aya, a Manco Cápac, que fue el fundador de la dinastía de Cusco. Entonces, esto nos está diciendo también que es una fiesta que es para como reforzar, legitimar y en honor a la casta gobernante. Otro de los sitios, la siguiente por favor, que rendían culto en este mes y en esta fiesta es el Cerro Guanacauri, ¿sí?, o este sitio que se llama Pacaritampo, Tamputoco. ¿Esto qué es? Es una montaña donde había 3 cuevas y según el mito de origen, de ahí emergieron los hermanos Ayar. Eran 4 hombres, 4 mujeres que inician una peregrinación y finalmente lo que sucede es que Viracocha y el Sol les prometió un lugar donde serían los que dominarían a todo el mundo conocido en ese momento para ellos, y entonces, bueno, es la cueva de origen, semejante a Chicomosto. El otro sitio al que le rendían culto en esta fiesta es otro cerro que se llama Guanacauri, y ese cerro es importante porque antes de que llegaran a Cusco, estos hermanos se establecieron primero en Guanacauri. Ahí sucedieron varias cosas. Por ejemplo, uno de los hermanos se quedó petrificado, otro de los hermanos le salieron alas y voló, y entonces se fue al Coricancha, se paró primero en la parte alta del cerro y les dijo que iban a ser los dominadores del mundo. Entonces es un cerro muy emblemático y muy propio del culto, nada más, o casi exclusivo, de la nobleza. Inclusive en ese cerro en Guanacauri era donde se hacía la investidura del soberano y donde se llevaba a cabo otra importante ceremonia, que es la que se relata con más prolijidad en las fuentes. La siguiente. Bueno, esta ceremonia que les digo es una ceremonia que se llama Huarachico y era un rito de paso, y era el rito de paso de los jóvenes incas. Acuérdense que todos los que no eran incas de sangre real tenían que salir en ese mes, y entonces se quedaban estos jóvenes. A los 16 años se les hacía la iniciación, y los cronistas mencionan que los armaban caballeros. Entre las cosas que les hacían, digamos ya al final, al terminar la ceremonia, es que les horadaban las orejas, es decir, los hacían orejones, y era el signo o el símbolo de que ya pertenecían o ya eran adultos pertenecientes a la nobleza. Bueno, en esta ceremonia, que la describen con mucho cuidado los diferentes cronistas,
Es una ceremonia interesante porque como que a partir o a través de los diferentes actos que realizan y según los lugares donde van haciendo cada cosa, es como relatar el mito de origen y sobre todo relatar la migración, la fundación del Cusco y todas estas historias que se mezclan con el mito de los hermanos Sayar de cuando iban en busca del lugar prometido. Entonces, a lo que se sometían estos jóvenes era a diferentes pruebas, tenían que salir victoriosos, bien, para que fueran considerados. Y dicen que el que no hacía bien las cosas o el que era descalificado, bueno, pues era la vergüenza para él y para toda su familia, y seguramente ya no iba a poder acceder a altos puestos de la administración y de la milicia. Entre los sitios que se mencionan para la fiesta está la plaza central de Cusco, la plaza más grande, que es donde primero ahí se iniciaba, digamos, toda esta fiesta. Los jóvenes hacían un ayuno, salían de esta plaza, bueno, ahí estaban las imágenes del sol, de la luna, del trueno, algunos dicen que también Viracocha, les rendían ahí homenaje, les sacrificaban una llama y después se iban al cerro de Guanacauri, donde sucedieron todas estas cosas, digamos, increíbles. Entonces iban para allá y de ahí tenían que irse corriendo hasta esta fortaleza que está encima de una montaña a un lado de la ciudad del Cusco, que es la fortaleza de Sacsayhuamán. Entonces se iban acá y ahí tenían que pelear en bandos, tenían que pelear cuerpo a cuerpo, pasaban por diferentes sitios y entonces también les azotaban las piernas, les azotaban los brazos y les daban, la siguiente por favor. Bueno, estas son de los muros para que vean la siguiente. Es una foto vieja, pero para que vean la altura de los muros, ¿no? Porque si uno ve los muros solos no lo captan tanto. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una fortaleza, la siguiente. La siguiente. Ahí está el recinto, lo que queda de recintos. Y bueno, pues aquí es donde se llevaban a cabo diferentes enfrentamientos. La siguiente. Entre las cosas que se mencionan son las ondas. Las ondas es esta arma que se ponían piedras y se arrojaban, pero a ellos les daban unas ondas que decían que estaban hechos de nervios de llama y que las hacían igual a las que traían los hermanos allá en la peregrinación. Y con estas también los tíos, los padres, les golpeaban piernas y brazos como si con eso les pasaran la valentía y que fueran esforzados, etc. La siguiente. Bueno, entonces el que pasaba todas estas pruebas era al final, pues, les sonaban las orejas el mismo Inca, y con eso también quedaba ya establecido como un adulto, pero también con la capacidad de pelear en las guerras. Entonces era un acto de iniciación muy importante, y ya después el resto de la ceremonia eran comidas y bebida con chicha, que siempre se dan al cierre de las fiestas más importantes. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la foto de la Coya, una de las, la primera, digamos, mujer, o la mujer del Manco Cápac. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a esta fiesta, se centra, les digo, mucho en esto, pero también se menciona que se rendía culto al sol, y se rendía culto al sol no nada más en Cusco, sino en todos los principales pueblos, ciudades que habían fundado. Esto corresponde a Machu Picchu, ese es el templo del sol. La siguiente, por favor. Ese era muchas veces con el muro redondo, circular. La siguiente. ¿Sí? Y bueno, pues ahí era donde se realizaban también estas ceremonias. La última ceremonia es bastante rápida, ya voy a terminar. Es la que se llevaba a cabo en septiembre. Se llamaba Coya Raimi, es decir, era la fiesta de la colla, de la mujer, del Inca, de la parte femenina del cosmos, se rendía culto también a la luna, y aquí se hacían ceremonias de purificación. Era el momento del equinoccio, y entonces dicen que el sol se sentaba en unos pilares que había en las principales plazas afuera de donde estaba el templo del sol. La siguiente. ¿Sí? Este es
objeto que se le conoce como Intihuatana, marcador de sol, y también va marcando sombras según el día, según la época del año, y entonces cuando no hacía sombra era indicador de que era el equinoccio, había llegado el equinoccio. La siguiente. Bueno, nuevamente volvemos a este sitio de Sacsayhuamán, que era muy importante. Lo que se menciona para esta fiesta es que era una fiesta de limpieza, era para sacar las enfermedades, los males, los daños. Y nuevamente en este mes, todos los que no eran nobles o pertenecían a la familia del Inca tenían que salirse de la ciudad. Igual los nobles que tenían algún defecto físico, porque decían que querían precisamente conjurar todo ese tipo de situaciones. Lo que se menciona es que salía un inca o un guerrero militar de esta fortaleza, y las crónicas dicen que cuando salían de la fortaleza significaba guerra, cuando salían del templo del sol era porque eran asuntos de paz. Entonces salía un guerrero con una lanza aquí para darle guerra a las enfermedades, bajaba corriendo a la plaza, ahí estaban otros 4 militares destacados, les tocaba con la lanza, y entonces ellos iban corriendo y salían de la ciudad, y cada cuarto de legua eran sustituidos por otros 4 y otros 4 y otros 4, y entonces así hasta llegar como unas 6 leguas afuera de la ciudad, y entonces dicen que clavaban ahí las lanzas para sacar el mal. Otra de las cosas que hacían era también esta masa de maíz, hecha de maíz con sangre de llama, y la noche previa a esta fiesta, esta salida de los guerreros, lo que hacía la gente era, digamos, pasarse esa masa por todo el cuerpo, la cabeza, los brazos, y también la ponían en el umbral de las casas a la entrada, también la ponían a la entrada de los templos, de la Tiahuasi, y cuando pasaban estos guerreros corriendo, haciendo mucho ruido, mucho escándalo, la gente salía con su ropa, la sacudía, y se sacudía también la ropa que traían puesta, y hacían como que se bañaban, y era como un ritual de limpieza para sacarse todos los daños y todos los males y todas las enfermedades. Entonces con esto decían que sacaban las enfermedades de día, porque en la noche salían otros guerreros. La siguiente, por favor. Bueno, ahí salen corriendo los 4 puntos. La siguiente. Y salían estos guerreros con hachos encendidos por la ciudad en la noche, y hacían lo mismo, ¿no? Toda esta acción y estas actitudes de limpiarse, de sacarse los males, salían corriendo con estos hachones, se iban afuera de la ciudad y los arrojaban a los ríos para que se los llevara la corriente. Entonces con esto decían que se conjuraban y se eliminaban todos los males, todos los daños, y pasados todas estas ceremonias, entonces ya podían entrar todos los que habitaban en la ciudad, pero que no eran de sangre real. Entonces, bueno, con esto vemos que estas ceremonias eran exclusivas de los gobernantes, y si participaban todos, en el caso de Inti Raymi, bueno, pues era también porque era una forma de demostrar lealtad. Y entonces a través de estas fiestas se puede ver también cómo lo político y lo religioso muchas veces se dan unidos, y que la misma religión nos puede dar datos importantes en cuanto a organización social, organización política y jerarquización de todo lo que fue la sociedad, y cómo están permeado todo esto. La religión permeaba la sociedad en general. Bueno, pues aquí le dejamos la siguiente, porque todavía hay otra. Estos son unas ollas de barro, digamos, llamadas saríbalo por la forma, y se han encontrado varios de estas. Son rituales, y era donde se colocaba la chicha, sobre todo para las ceremonias. Se han encontrado en ofrendas de diferentes tamaños, desde unos cuantos centímetros, y hay unas que miden hasta 1 metro, 1,5 metros, que eran las utilizadas para las ceremonias. La siguiente, que ya es la última, para que vean las diferentes decoración, digamos, que lleva. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿Sí? A mí, felicidades por la exposición, es muy bonita.
Me gustaría saber más o menos el espacio cronológico de los incas, vaya, de los quechuas como civilización. Aquí en México, a finales de Salinas, hicieron un libro que se llamaba El alma de México y dijeron 3.000 años de los olmecas para acá. En el caso de los quechuas, considerando digamos las migraciones clovis, que datan más o menos de 15.000 años, y sobre todo considerando la franja que da hacia la costa del Pacífico, más o menos, digamos, para darnos una idea del espacio cronológico de los quechuas, ¿cuál sería? Bueno, los quechuas se conocen hasta el último periodo, como los mexicas. Entonces, hay todo esto de las migraciones y se han encontrado igual restos que en algunos casos dicen que tienen hasta la misma antigüedad que Mesoamérica, entonces se ha visto la forma de los cráneos, que algunos son diferentes, que posiblemente vinieron por mar. Hay muchas cosas que falta por investigar, no está claro. Hay muchas culturas, al igual que en México, pero no nada más son quechuas y no nada más son la cultura inca o lo que se conoce como incas, sino que al igual que en México, que hay olmecas y hay mixtecos y hay totonacos y teotihuacanos y mixtecos y en fin, igual entre los incas hubo una gran cantidad de grupos ubicados en las diferentes regiones, en toda esa franja que se considera, bueno, que ya fue dominado por el Tahuantinsuyo. Sí tienen, bueno, pues en cuanto al surgimiento de una alta cultura, se puede decir, más o menos está entre 3.000 y 2.500 antes de Cristo, 3.000 con Caral, que es de lo más antiguo, después viene por 2.500, viene ya Chavín, sí, previo a eso, bueno, pues hay otras sociedades importantes, pero ya en el último periodo, con los incas, hacia el siglo 1400 y pico, a principios de los años 1400, es cuando se narra que la migración y se establecen y empiezan a conquistar a todos estos grupos que estaban primero a sus alrededores y después ya todo lo que conformó todo el territorio dominado por ellos. Ahora, están los quechuas, por el habla, que es el runasimi, el idioma. Había otros grupos. Previo a eso hubo un horizonte, una etapa muy importante, más o menos por ahí del 500, más o menos 600 los Wari, hasta el 1100, después, bueno, están los Wari, después se cae, surge, bueno, Tehuana lo continúa, y estos Wari que están cerca de Cusco, fueron los que tuvieron guerras importantes con los incas. Cuando los vencen los incas es cuando empieza el expansionismo, digamos, y según algunos arqueólogos, los incas retomaron muchas de las organizaciones o instituciones de los Waris. Ya tenían caminos, entonces, bueno, continuaron con esos caminos, claro que los siguieron expandiendo. Ahora, otra de las cuestiones es que algunas crónicas dicen que los incas inclusive tenían otro idioma y que asimilaron al quechua. No se sabe con exactitud. Lo que sí es que ellos se presentan como quechua hablantes, pero también estaba el idioma Wari y también estaba los idiomas de la costa norte y los de la costa sur, en fin, hay muchos pueblos como en México, más o menos es una complejidad, no todo es incas. Y los incas fueron los que les tocó vivir la conquista española, por eso es de lo que se tiene más registrado. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Muchas gracias por la conferencia. A mí me surgen unas dudas. ¿Cuál era el promedio de vida de las personas incas, o de menos en Cusco, y de las mujeres que dices que eran vírgenes? ¿Estaban toda su vida ahí? ¿Estaban en un periodo de su vida hasta cierta edad? No, mira, estas jovencitas, buracas sobre todo, o gente de los pueblos que habían dominado los incas, daban doncellas, inclusive era como parte del tributo, ¿no? Tenían que cumplir, dar a estas jovencitas. También había otras que eran de sangre real,
tenían diferentes jerarquías, estos dos tipos de mujeres, y las daban, los documentos dicen que desde los 8 años, más o menos, las daban para que siguieran una vida, digamos, religiosa. Estaban dedicadas al culto al sol, por eso los cronistas las mencionan como monjas, y rezaban desde 8 o 10 años, vivían toda su vida ahí. Ahora, ¿qué pasaba con estas mujeres? Eran las que hacían las comidas rituales, las que hacían la chicha, participaban en muchas de las festividades. Algunas de ellas el Inca las podía dar como esposa a algún curaca, a algún pariente noble, o inclusive él las podía tener como segundas esposas, digamos, o concubinas. Y algunas también las dedicaban a ser ofrendadas a la tierra, a los cerdos, a los diferentes dioses. Ahora, esto nosotros ahora pues, nos puede provocar mucho shock, ¿no? Pero para ellos era como tener una santa en la familia. Además, eso jerárquicamente y religiosamente le daba a toda la familia, digamos, una serie de bendiciones, de bienestares, de estar bien con los dioses. Pero sí hacían muchas actividades. Hay historias también, ¿no? De alguna aria que se enamora y se escapa con el novio y luego los persiguen y los quieren matar, pero se transforman en cerros, por ejemplo. Esa es una de las historias. Gracias. ¿Sí? Ahí estás. Gracias por la conferencia. Las momias, como vestigio, ¿a qué ritual ceremonial estaban asociadas? Bueno, estas momias, cuando terminaba la ceremonia de Huarachico, ya cerca del final, por ejemplo, esta que se llevaba a cabo en Capac Rani, cuando regresaban ya los jóvenes a la plaza del Cusco, ya no estaban nada más las imágenes de los dioses, sino que estaban también todas las momias de los gobernantes o de los Zapa incas y las joyas anteriores. Y brindaban con ellos, les daban ofrendas y participaban como si estuvieran participando en fiestas. Entonces, por ejemplo, para Capac Raini, para Inti Raini, se menciona la presencia de estos personajes, digamos, muertos, pero que a la vez están como vivos participando, ¿sí? Es una cuestión liminar, ¿no? Están muertos, pero no tan muertos como otros, porque además brindan con ellos, les dan comida y luego cuando los regresan con más ofrendas. Esto se reproduce en todo el Tahuantinsuyo porque los pueblos también, las localidades mencionan a su ancestro, el fundador del linaje, el fundador del pueblo, también lo tienen momificado y también lo sacan en determinadas fiestas. El noviembre, que está, bueno, que ahí lo registran como el culto a los muertos, el culto a todos estos individuos, también sacaban a las momias a pasear, las paseaban por las calles, las colocaban en la plaza principal y lo mismo, les daban ofrendas de comida, de bebida. Y hay, por ejemplo, cronistas que mencionan: yo vi a la momia de Pachacuti, uno de los gobernantes, yo vi la de X, no, Huayna Capac, y parecía que estaba dormido, se le veían las pestañas, los detalles, en fin, todo esto están estas narraciones. Por otra parte, bueno, pues tenemos estos niños que han sido descubiertos y como ustedes vieron en esa imagen, parece que están dormidos, ¿sí? Se conservan bastante bien. Entonces sí, en varias fiestas participaban. Y a veces hay unas fiestas, sobre todo en algunas crónicas hacen mención a esto, que los llevan por las diferentes calles y la gente los veneraba, ¿no? La gente, bueno, se sometía a ellos para hacerles rituales, el chasqueado de la boca, el no verlos directamente a la cara, el ponerse en cuclillas. Entonces era una adoración en diferentes fiestas también a lo largo del año. ¿Sí? Tengo entendido que estos niños ya momificados eran insertados en una parte de la montaña. ¿Sabe usted a qué ritual ceremonial se asocian? ¿A qué? ¿A qué ritual ceremonial se asocian? Bueno, lo que se ha visto y de acuerdo a lo que dicen los documentos, porque arqueológicamente se encuentran con los objetos, ¿no? Y lo que dicen los documentos es que eran, digamos, ofrendados cuando se veneraban al dios del trueno. En algunas ocasiones se menciona esto.
En otras ocasiones se menciona que eran dados al Apu. El Apu, les digo, es la montaña que representa el ancestro, el dios tutelar, el dios protector, y que cuando se veneraba ese Apu se colocaban estos niños. Ahora, no se tienen muchos registros, desgraciadamente hay muchos más registros en México que para los Andes, entonces no se sabe en qué cada Apu cuando se le rendía culto. Bueno, ya un poco lo mencionaste, pero ser inca y ser quechua es lo mismo, o todos los incas hablaban quechua, o todos los quechuas eran incas, o los incas eran una clase especial. Ajá. Bueno, Inca, bueno, se menciona el Inca, el gobernante, como decía el Zapá Inca, ¿no? Bueno, luego, los documentos que dicen, cuando mencionan incas, se refieren a la familia real. Por eso dicen los incas y los incas por privilegio. Entonces, ¿cuáles son los incas por privilegio? Son los que primero conquistó el primer gobernante, Manco Cápac, el fundador. Llegó y conquistó los alrededores de Cusco y sus alrededores. Entonces, esos a los que primero sometió, y sobre todo a los que se sometieron fácilmente, les dio el título de incas, pero eran incas por privilegio. Entonces, como los romanos, en cierto sentido. Sí, entonces están los incas de sangre real, después le siguen los incas por privilegio. Entonces, los incas por privilegio dicen que eran servidores directos del Zapá Inca y que muchas veces inclusive le servían como embajadores. Entonces, el Inca utilizaba a los incas de sangre real para ir con determinadas personas, por ejemplo, estos ritos de libación, y los otros que eran menos importantes mandaba a los incas por privilegio, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos con los incas. Sí. Ahora, lo que comúnmente dice la fuente es que hablaban quechua, entonces son quechua hablantes, es como los nahuas. Los mexicas hablaban náhuatl, pero no todos los que hablaban náhuatl eran mexicas. Entonces pasa un poco así. Y además también parece ser que hubo pues por el poder, ¿no? Que hablaban o que se fue expandiendo también el idioma. Y por ejemplo, los aymaras podrían ser incas o no. Los aymaras, esa es otra lengua. Sí, es otra lengua. Es otra lengua. ¿Podrían ser incas No, esos viven más hacia el sur. Los incas solamente hablaban aymara. O digo quechua. Son quechuas y son los descendientes de Manco Cápac. Entonces llega Manco Cápac y Mama Ocllo, y bueno, ahí empiezan y que tienen a sus hijos, y luego sus hijos tienen a sus hijos. Bueno, se va extendiendo la familia, por eso les decía que era una familia extensa. Entonces, de esos descendientes, también parece ser que, bueno, algunos documentos dicen al principio se heredaban de padre a hijo, pero después es un sistema similar al mexica, que podían nombrar como sucesor algún pariente, no el hijo, sino también un poco saltado, sobrino, o no el hijo primogénito, sino el segundo o el tercero. En fin, ahí está el juego también, y por eso también estaban estos ritos de Huarachico. Yo creo que por eso los narran y son tan importantes, porque de ahí podían ver a ver quién tenía más capacidades, quién podía obtener más logros y que iba a ser el sucesor. Bueno, entonces tenemos un inca. Después, bueno, se muere otro inca, que de ahí se va a desprender otra línea familiar. De ahí, bueno, se escoge uno de los descendientes, y ese descendiente, ese inca, de ahí él va a tener a su vez sus descendientes. Entonces, cada una de estas familias que se van formando se llaman panacas, porque eso va creciendo, ¿cómo se dice? No aritméticamente, sino multiplicándose, ¿no? Y entonces son lo que se llaman panacas, y había la panaca de Pachacútec, la panaca de Manco Cápac, la panaca de Sinchirroca, ¿sí? Hay varias panacas. Entonces, ahí también debían de haber habido juegos de poder complejos, ¿sí? Y por eso se mencionan. Inclusive, por eso a veces, aunque, bueno, hay
cronistas o indígenas, de ascendencia indígena, que escribieron sus obras, hay veces que encontramos contradicciones, y muchas veces esas contradicciones se las explica uno. ¿Por qué? Porque pertenecían a diferentes panacas. Igual decía que cada vez que subía un gobernante hacía su propio palacio y juntaba su propio oro y todas las riquezas, y cuando lo enterraban, bueno, lo llevaban al templo del sol, lo llevaban con todos sus objetos valiosos, ¿no? Y te pregunto esto también porque ahí en el Templo del Sol, en Puno, casi todos los habitantes son aymaras. Entonces, los gobernantes eran incas, aunque el grupo mayoritario ya, era es que tú aymara. estás viéndolo desde allá. Sí, lo que pasa ahí es que, bueno, son aymaras. Sí. Y ahí había otros grupos que son soras, lupacas, bueno, hablan aymara, todos ellos. Entonces, esto también responde a épocas anteriores con el Imperio Huari, y que después surge Tiahuanaco. Pero por eso se le llama el Imperio Huari-Tiahuanaco. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el Imperio Huari-Tiahuanaco? Parece ser que ellos lo que empiezan a hacer es esta organización política de tomar, conquistan, y entonces una parte de la población la mandan a diferentes lugares. O ellos mismos lo hacen. Entonces, un grupo, por ejemplo, los lupacas. Entonces, los lupacas están cerca del lago Titicaca, pero otro grupo de lupacas vive más abajo y otro grupo vive más abajo, y entonces hacen redes de producción para cubrir por los diferentes pisos ecológicos. Bueno, están ahí, vienen diferentes periodos, otro periodo después intermedio. Cuando surgen los incas, ¿qué es lo que sucede? Los incas van y conquistan toda esta zona que se llama Collasuyo y toda la zona del lago. Entonces, los incas retoman también mucho de la organización y retoman muchas de las cuestiones sagradas y reinterpretan una serie de cosas. Entonces, el lago Titicaca debió de haber sido sagrado desde siempre. Además, es el lago del techo del mundo, se le menciona como el mar de arriba. Entonces, tenemos el mar de abajo y el mar de arriba, ¿no? Los dos extremos. Y de alguna manera se insertan e insertan, es como un juego doble de imponer, pero a la vez absorber y adoptar sus creencias. Entonces se dice que en el lago Titicaca fue la máxima creación. Se crearon ahí Viracocha creó los astros, creó a todos los pueblos. Hay narraciones que dicen y les pintó todos sus atuendos y sus tocados, les ordenó que se sumieran debajo de la tierra, se sumergen, claro, son por parejas los crea, se sumergen debajo de la tierra y van a salir por cuevas, por quebradas, por lagunas. Entonces ahí es donde los incas, digamos, se enganchan y parece ser que retoman toda esta tradición que viene de antes, pero imponen su dominio porque conquistan. Pero al mismo tiempo, yo creo que esas historias vienen son aymaras y vienen desde los aymaras. Y también, por ejemplo, hay narraciones que dicen, no, vienen de cerca del lago Titicaca, no hablaban quechua o hablan simultáneamente quechua y otra lengua. Entonces, ¿qué tanto esas narraciones se conservan como una forma de decir, somos los descendientes de Viracocha, de todo este culto importante que hubo en el lago Titicaca? Son juegos también ideológicos, religiosos, de poder. Pero eso ya tiene que ver más con cuestiones del mito, ¿no? Y de reinterpretación de mitos antiguos, que retornan, que muchas veces fluyen, ¿no? Surgen, afloran. Una cosa que me llamó la atención de allá, que no tiene que ver nada con esto, bueno, puede que sí, es la diferencia física de fenotipos. Los incas como que son lo que nosotros nos imaginamos como los peruanos, narigones, sí, de cara medio larga, y en cambio los aymaras son chatos de cara tosca. Sí, son más chatos. Completamente diferentes. Sí, son grupos totalmente diferentes. La lengua no tiene nada que ver una con la otra. Nada que ver. Pero el poder fue lo que entretejió todo esto y este sistema, ¿no? De cómo se combinaban las poblaciones, ¿no? Pero conservaban su lengua, conservaban y tenían, o sea, no se desligaban totalmente, seguían con redes. Cuando llegan los incas, hacen esto, lo imponen,
pero lo imponen para desmembrar a las poblaciones y evitar levantamientos. Entonces quitan a un sector rebelde, lo ponen acá y aquí ponen otro leal. Pero ellos los aymaras lo habían hecho, pero como estrategia también económica, por los diferentes pisos ecológicos. Porque, digo, los Andes va desde la costa hasta 4.500 metros de altura. Entonces, toda esta cuestión de producción. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Espero que